pero si lo vemos al día de hoy, la mayor parte de nuestros países tienen un desempeño medio o bajo. Nosotros en IDEA usamos una escala del 0 al 1, 0 más bajo, 1 más alto para medir la calidad. Y se tiene que superar un umbral de 0.7, o sea, 70%, para ser considerado democracia de alta calidad. La única que se queda un pelito, a una centésima, es Uruguay, ¿se entiende? Y los demás estamos en los niveles medios o bajos. En los bajos tenemos Guatemala, Honduras, Eduardo nos podrá conversar de ello también, gran especialista, Paraguay y El Salvador. El Salvador, a propósito, y por eso pongo esa foto ahí de Bukele invadiendo la Asamblea Nacional con policías y militares haciéndole presión a las diputadas y diputados, el próximo año con los datos nuevos seguramente será un régimen híbrido. Eso y sus intentos intentos y logros de reelección. 3. También tenemos estancamiento democrático. Las siguientes 4 gráficas no se aprecian, quizás son muy pequeñas, pero muestran nuestros 4 atributos principales: gobierno representativo, derechos fundamentales, administración imparcial y pesos y contrapesos, y muestran el número de países con avances y retrocesos cada año. Y vemos que en los 80s, 90s, todavía en unos casos los 2000s, había más países con avances que países con retrocesos. Hoy, en el mejor de los casos, tenemos un empate, y en otros ya la línea roja va ganando en los últimos 5 años. Ahí la excepción es que en administración imparcial, como les dije, es el talón de Aquiles. Nunca hemos estado muy bien en Estado de Derecho, ¿no? Bueno, y aquí les paso a continuación 4 gráficas muy aburridas. No tienen que ver los títulos ni los ejes, pero es nada más para ilustrar este talón de Aquiles. La primera gráfica habla en 47 años cómo nos ha ido en el combate a la corrupción. Pues parece una línea de un paciente en coma, ¿no? La segunda habla de independencia judicial en América Latina. Tuvimos avances, sobre todo en los 90s, pero de ahí se ha quedado estancado. Por supuesto hay excepciones, esto es una media, pero el chiste, les quería enseñar estas gráficas aburridas porque no hemos avanzado mucho ahí. Las siguientes gráficas: uno es cumplimiento de la ley. ¿Qué tan predecible es la implementación de la ley? Que se aplique de manera equitativa. También otra gráfica aburrida. Y la otra cosa. Gracias. Bueno, les prometo que no toqué el micrófono, fue solito. La última gráfica mide integridad personal y seguridad. Tuvimos gran avance en la región en los 80s y 90s. Pensemos que se terminaron las dictaduras militares y en muchos casos las desapariciones forzadas, etcétera, y también concluyeron las guerras civiles en varios países. Eso hizo que la seguridad aumentara. Pero en los últimos 20 años, otra vez, una gráfica aburrida. Quinto, insatisfacción. Aquí yo pongo una lista de problemas que tiene la región que me da pauta para explicar lo siguiente. América Latina tiene 30% de su población en pobreza, 200 millones de personas. Luego, casi el 80% de nuestra población se ubica en los estratos bajo y medio bajos socioeconómicos. Luego, Transparencia Internacional ha llamado a la región un foco de corrupción. De aquí salen todos esos problemas. Luego, es una región profundamente violenta. Solamente tenemos el 9% de la población mundial, pero el 34% de muertes violentas. Esa gráfica que les pongo ahí es el top 20 mundial de los países con mayor número de homicidios per cápita. No son absolutos, porque ahí pues, México, Brasil, pues, con población grande. Es per cápita. Y 14 de esos 20 países están en América Latina y el Caribe. Está México, está Guyana, está El Salvador, está Honduras, está Venezuela. En fin, hay un problema grave. Y encima de esto nos cayó una pandemia donde, con estimado de la CEPAL, más o menos 2 millones de empresas cerraron. O sea, está complicada la cosa, eso es lo que quiero mostrarles. Y eso, por supuesto, genera descontento, ¿no? La ciudadanía está molesta con sus gobiernos, por no decir cabreada profundamente. Sienten que no tienen las oportunidades que tenía la generación anterior, o simple y sencillamente que no tienen oportunidades de empleo, de salir de un círculo de pobreza. Y esto se refleja en encuestas que miden el apoyo y la satisfacción con la democracia. Aquí pongo esta última de Latinobarómetro.
es satisfacción con la democracia. No quiere decir que la gente no la apoye, pero está descontenta por cómo se llevan las cosas. Y aquí tenemos ya no alcanzo a ver la gráfica, pero si mal no recuerdo, tenemos 70% de insatisfacción. Y ese fue un brinco de 20% en la última década. Pasamos de 50% a 70% de insatisfacción. A ver, también la democracia no es una varita mágica que va a resolver los problemas. Necesitamos buenos gobernantes, buena política pública, rendición de cuentas, etcétera. Pero bueno, la gente lo asocia. Y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque en este descontento, pobreza, desigualdad, violencia, es un caldo de cultivo para que políticos usualmente carismáticos acusen al sistema de todos los males, hagan diagnósticos simplones y por lo tanto ofrezcan respuestas simplonas a la solución de los problemas. Dicen, bueno, estamos mal, estamos pobres, el problema son los mexicanos que vienen, construyamos un muro, ¿no? Como si los problemas fueran así de sencillos. Y estos políticos populistas, autoritarios, llegan al poder y desde el poder, desde arriba, empiezan a eliminar límites y contrapesos, empiezan a silenciar el disenso, empiezan a silenciar y atacar a la crítica, a la sociedad civil, a la academia, a la investigación independiente, a periodistas, empiezan a destruir o controlar instituciones, ya sea colonizándolas con personas que son afines a ellos, controlando, diezmando su presupuesto, es decir, usan la escalera democrática para subir al poder y ya que están ahí, pues desmantelan la escalera, ¿no? Supuestamente hablando en el nombre del pueblo, que luego el pueblo es un concepto bastante difuso y se puede usar de manera muy, muy peligrosa. Bueno, ¿qué podemos hacer ante esto? Nosotros ya conocemos, hay muchas voces que nos explican el deterioro de la democracia y cómo desmantelan esta escalera democrática. Ahí les pongo dos imágenes. Uno es una serie en Netflix, se las recomiendo. Es cómo se convirtieron en tiranos y nos explica cómo Hitler, Mussolini, Idi Amin en Uganda, Saddam Hussein llegaron al poder, ¿no? Algunas veces democráticamente, ¿no? Con el fervor y el apoyo popular, y se hicieron del poder pues ilimitado hasta que fueron invadidos o perdieron la vida, que es fomentar una cultura de miedo, controlar a las élites, crear un enemigo, el otro. Puede ser el migrante, puede ser los neoliberales, puede ser Estados Unidos, puede ser una otra etnia, en fin, mentir, ¿no? Descansar, usar la propaganda, que en estas épocas se llama desinformación o fake news, controlar instituciones, intimidar, censurar a la crítica. Ya conocemos ese guión del dictador, pero bueno, ahora, y con esto voy a terminar, ¿cuál es el libreto opuesto? Desafortunadamente no hay documentales en Netflix que nos digan el paso a paso para recuperar o proteger la democracia. Pero aquí tengo en estas viñetas algunas ideas, unas de más largo plazo, unas de más corto plazo, que podemos hacer e implementar a nivel personal y colectivo. Uno, educación cívica. Lorenzo hablaba de la pedagogía y su necesidad, y es que la ciudadanía entienda la democracia, pero no solamente como un grupo de señores propietarios varones en la antigua Grecia discutiendo en el ágora. No, o sea, la democracia es eso, pero también la democracia se traduce en instituciones, en parlamentos, en cortes, en órganos electorales, en medios de comunicación, en blogs y en valores, diálogo, tolerancia, aceptación. Otra cosa que podemos hacer es adoptar una institución. Y eso dependerá de mis conocimientos, de mis intereses, lo que sepa. Puede ser una organización de la sociedad civil y no necesariamente tiene que ser una organización que se dedica a defender la independencia judicial, sino con diferentes causas: el medio ambiente, los derechos de las mujeres, los derechos de los infantes, etc. Puede ser una institución en el sentido más tradicional del término, puede ser una ley, puede ser defender la Constitución, puede ser defender el Poder Judicial, un órgano electoral nacional o local, un congreso, partido político, una universidad, un centro de estudios. Otra cosa que podemos hacer es apoyar a la prensa, y puede ser desde lo más básico, de comprar una suscripción anual a un periódico que nos guste, que tiene buenas plumas, que hacen un trabajo de investigación independiente. Pagar esos 2,000 pesos al año verdaderamente los ayuda. Y participación, en el sentido más amplio, no solamente a través del voto, que ya llegaré a eso, sino podemos unirnos a una causa
política, a un partido, a una organización de la sociedad civil, escribir una petición entre todos y que llegue a nuestros representantes, tomar las calles, hacer campaña o incluso nosotros mismos decir estoy harto de lo que está pasando en mi comunidad, en mi barrio, en mi país y yo voy a lanzarme de candidata, de candidato. Estar atento a lo que sucede, revisar, cuestionar y analizar iniciativas, leyes, política pública y en estos tiempos de posverdad verificar y defender la verdad. Y esto va desde, no sé, algún mensaje que me puede mandar mi tío por WhatsApp, antes pensar 2 veces antes de compartirlo, ver la fecha, ver si no tiene errores de ortografía, ver si tiene o no fuente y cuál es la fuente, ¿no? Nosotros también somos parte de esto. Y sobre todo, votar en países donde todavía existe esa posibilidad. En otros países mencioné yo, Cuba, Nicaragua, Venezuela, es diferente, hay otras cosas que se pueden hacer, pero votar, salir y convencer amigos, a familiares, etc. Y yo quiero terminar, ahí incluí el asterisco, se me fue borrarlo, pero con una cita de Jefferson que dice que el precio de la libertad es su eterna, su permanente vigilancia. Y eso no corresponde a nosotros. Entonces que las invito y los invito a vigilar y defender permanentemente nuestra democracia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Lara. A quienes nos siguen les invitamos a consultar el sitio www.congreso.rendiciondecuentas.org.mx. Ahí encontrarán información relevante respecto a estas mesas y respecto también a los perfiles de nuestros ponentes esta tarde. A continuación les presento al doctor Eduardo Núñez. Él es politólogo de la Universidad de Costa Rica, con estudios de posgrado en gerencia de proyectos de desarrollo y actual estudiante de doctorado en gestión pública y ciencias empresariales del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Ha sido consultor sobre partidos políticos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo, para la formulación de proyectos educativos, cívicos y políticos, y de la Organización de los Estados Americanos en programas sobre democracia y gerencia política. Actualmente, el doctor Eduardo Núñez se desempeña como director residente del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, con sede en Guatemala, y es director del programa regional de NDI para Centroamérica. Por favor, doctor Eduardo, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primero, un placer estar acá. Agradezco a los y las organizadoras la invitación y bueno, a mis compañeros y compañeras de esta mesa de reflexión por la oportunidad de aprender conjuntamente con cada uno y cada una de ellas. Yo quisiera abordar mi presentación más desde la perspectiva de proponer un marco para entender el fenómeno de la violencia político-electoral, particularmente porque vivimos en países, en sociedades, en donde enfrentamos fenómenos de violencia estructural o de violencias en plural. Y entonces, de pronto, todo lo que pasa en la elección tiene que ver, todo hecho de violencia en elecciones no es per se violencia electoral. Cuando vivimos en entornos con altos grados de violencia delictiva, violencia homicida, etc. Entonces quisiera proponer una ruta como para delimitar cómo entender el fenómeno y a partir de eso cómo abordarlo. Y voy a poner foco acá. Y lo hago a partir de 2 hipótesis para el debate, y subrayo que son hipótesis para el debate porque me parece que son revisables. La primera es que las elecciones son como una suerte de acelerador. Ustedes han escuchado ese término, acelerador de negocios. Cuando hay una buena idea, ¿verdad? Y usted entonces lo mete como en un laboratorio para que eso se desarrolle. Bueno, las elecciones son un acelerador de las condiciones políticas generales o las condiciones sociales en las cuales se desarrollan. Si vivimos en un país con altos grados de violencia, normalmente las condiciones de violencia se van a acentuar en el contexto de la contienda, de la competencia por el acceso al poder. Por supuesto, van a haber factores que atenúan o incentivan, pero entonces la primera hipótesis es que las elecciones son un acelerador de las condiciones de violencia o violencias y de conflictividad, por cuanto la competencia por el poder refuerza la opción de ciertos actores de poder de usar las formas de violencia como una alternativa para desarrollar capacidad hegemónica para ganar. Por supuesto, a mayor institucionalidad, mayor densidad institucional, la tentación de esos actores a hacer el uso de esos mecanismos de hecho pues va a ser menor. A instituciones más vulnerables o más débiles, la posibilidad de que lo hagan
será mayor porque no hay consecuencia. No hay consecuencia jurídica, jurisdiccional, no hay consecuencia política, incluso en ciertos contextos. Y la segunda hipótesis es que hay ciertos factores de poder y ciertos actores de poder que hoy por hoy tienen una capacidad que yo no sé si es la expresión más feliz, pero llamaré una suerte de capacidad objetiva. Pueden jugar en condiciones de extrema del uso de la violencia como un recurso político y pueden mantener capacidad hegemónica sin hacer uso de la violencia. Y aquí me refiero a que estos poderes fácticos de vieja o de nueva escuela tienen esa capacidad, digamos, de ejercer hegemonía y usar la violencia como un instrumento para hacer valer sus intereses. Me refiero fundamentalmente hoy por hoy al fenómeno de la criminalidad organizada, pero también a las estructuras complejas de poder vinculadas a la corrupción y sin lugar a dudas a el debate sobre la concentración o no de poder en los llamados hiperpresidencialismos que estamos viendo en muchos de nuestros países, que todavía hoy por hoy no hacen usos de violencia directa, pero sí formas de violencia simbólica, a lo que me voy a referir más adelante. Bien, a partir de eso yo creo que para desarrollar la primera idea o la primera hipótesis comenzaría un poco planteando desde dónde abordar el fenómeno y las distintas manifestaciones de la violencia. Primero entendiéndola como el uso o amenaza de uso de la fuerza o de determinadas formas de potencia de manera abierta o explícita, con la finalidad de obtener algo que algún individuo o grupo no está dispuesto a conceder libremente. O sea, es la capacidad de imponer, desde la perspectiva física, psicológica o moral. Pero quiero subrayar que no estamos hablando solo de un acto directo, sino también de la potencialidad. Este es un tema que es muy importante, es la posibilidad. La amenaza de ejercer violencia es un factor clave, desde la perspectiva de su fuerza, digamos, para inhibir o para transformar determinadas relaciones o determinados roles o papeles. Esa violencia puede tener, si lo vemos, hay distintas formas de categorizarlas, pero por ejemplo desde la perspectiva de uno de los teóricos como Galtung plantea al menos tres grandes, digamos, como dimensiones o círculos concéntricos que conviven. El de la violencia cultural, el de la llamada violencia estructural y el de las manifestaciones directas de violencia. En su conjunto es lo que conforman un sistema violento, que hace que básicamente es una interacción que va de la violencia cultural, que es casi siempre simbólica, ¿verdad?, a la violencia estructural, que son como las coordenadas socioeconómicas de relaciones de poder existentes, hasta las formas de violencia o manifestaciones de violencia directa. A partir de eso, como decía, la violencia cultural es de carácter simbólico y por ende se mueve por el conjunto del cuerpo social. La violencia estructural refiere fundamentalmente a dos grandes dimensiones: la dimensión del sistema político, que se puede ver reflejada desde la perspectiva de formas explícitas de represión o de restricción, y desde la perspectiva del sistema económico, y cómo el sistema económico es un factor explicativo de las dinámicas de violencia y conflictividad. A pesar de que no es, digamos, de que puede ser no conscientemente intencionada y dirigida por un actor violento, sí tiene capacidad de lastimar o de incidir o de influir o de condicionar a personas, grupos humanos o a una sociedad en su conjunto. Y el tercer círculo, que es el de la violencia directa, supone ahí sí la existencia de actores o autores intencionados y conscientes. Ahí ya hay la decisión explícita de ejercer formas de violencia, y refiere a formas de agresión física, verbal a personas, bienes, etc. Afecta derechos fundamentales como la vida, la libertad. Puede ser institucionalizada, como decía, a través de formas de represión, expresión formal que en América Latina pues desgraciadamente vivimos durante largos periodos de nuestra historia política, por suerte no reciente en todos nuestros casos, aunque tenemos ejemplos evidentes en la región. Y en lo electoral específicamente cuando afecta las condiciones de la competencia y determina las condiciones de ejercicio efectivo del voto. Estas manifestaciones de la violencia directa pueden tener lo que llamaríamos escaladas y desescaladas. Normalmente, si no hay marcos institucionales fuertes, o sea, incentivos y castigos que la limiten,
y si no hay algún tipo de acuerdo político que la reduzca o la mitiga, las elecciones pueden ser un factor de escalamiento de la violencia en el contexto de la competencia por el control del poder. Cuando hablamos entonces de violencia electoral, para llegar ahora al aspecto específico, entonces la podemos entender en un sentido amplio y en un sentido restringido. En un sentido amplio, como todo acto, consciente o inconsciente, que limite el potencial ciudadano de participación política. Es decir, cualquier forma de restringir o impedir el ejercicio pleno del derecho a elegir y ser electo o electo. Y si lo vemos en un sentido más restringido, casi siempre asociado al marco, a la dimensión normativa, refiere a los conflictos electorales que surgen como consecuencia de desavenencias o tensiones entre los actores que compiten por el poder o que quieren influir en la competencia por el acceso al poder. La violencia electoral entonces es el uso o amenaza de uso de fuerza para perjudicar personas o propiedades en un proceso electoral con la intención de influir en la conducta de los actores electorales o afectar de manera directa o condicionar de manera directa los resultados electorales. Puede tener manifestaciones verbales, físicas, puede ser utilizar mecanismos indirectos como el clientelismo, puede expresarse a través de distintas formas de coacción, incluyendo las formas específicas de coacción diferenciada desde la perspectiva del género, que me parece que es muy importante tener registradas por su carácter claramente diferenciador. No se presenta igual en todos los territorios ni afecta de manera igual a todos los sujetos. Eso la hace mucho más compleja de regular y mucho más de repasar. Sí. Entonces remite a la necesidad de revisar los antecedentes de conflictividad, los indicadores de violencia delictiva, particularmente violencia homicida, la conflictividad asociada a temas sociodemográficos, socioambientales, etc. Y por supuesto el tema no menos relevante de la presencia y el control territorial de redes criminales. En este sentido entonces, a la hora de abordar el fenómeno de la violencia electoral, lo que requerimos es diseñar un auténtico mapa de amenazas, riesgos y vulnerabilidades. Tendemos a creer que solo trabajamos sobre amenazas, no, pero tenemos que tener una mirada más compleja que es muy propio de las políticas de seguridad. Hablamos de amenazas, de riesgos y de vulnerabilidades. Y cada una requiere distintos tipos de respuesta y puede requerir distintos tipos de instrumentos o formas de gestión. Voy rápidamente a lo segundo porque creo que ya estoy prácticamente sobre la hora. Ok. Vamos a incluir entonces a este fenómeno, digamos, entender el fenómeno de la violencia desde la perspectiva sistémica para ir delimitando luego qué vamos a tipificar como expresiones o manifestaciones de violencia electoral y cómo podemos gestionarlas. Agregar la segunda variable que ya un poco planteaba al inicio. Y es qué hacemos cuando tenemos poderes que tienen la capacidad de ejercer violencia de manera objetiva, más allá incluso de las capacidades de respuesta institucional. Y aquí fundamentalmente es el caso del crimen organizado en sus distintas manifestaciones complejas. Narcotráfico, trata de personas, trata de migrantes, que ahora en nuestra región, México, Centroamérica, es un tema de extraordinaria relevancia y crecimiento en los últimos años, ¿verdad? Aquí entonces estamos hablando de poderes fácticos que remiten básicamente a la idea de que tenemos que identificar cuáles son los actores con poder de ejercer capacidad hegemónica o al menos con poder de veto. O al menos con poder de veto para poder garantizar el ejercicio efectivo del marco normativo e institucional que garantiza la integridad y la efectividad del proceso electoral. En ese sentido podemos clasificarlo desde muy distintas perspectivas. Podemos verlo desde la perspectiva temporal, por ejemplo. Podemos hablar de poderes fácticos tradicionales. Hace 20, 30 años hablábamos de la capacidad hegemónica de los poderes privados corporativos. Siguen siendo relevantes, pero son poderes que han perdido centralidad, si me permiten decirlo, frente a la irrupción
de los llamados capitales emergentes, muchos de ellos a veces de origen ilícito, ¿verdad? Y podemos hablar de poderes fácticos emergentes, como los capitales, el creciente poder de algunos medios de comunicación o las distintas formas de criminalidad organizada. También podemos tratar de clasificar o tipificar ese tipo de poderes desde la perspectiva de cuál es su actividad primaria o su interés primario. Entonces hay poderes que quieren influir en las elecciones a partir de un interés primario de carácter económico. Quieren proteger su área de negocios, lícita o ilícita, pero es un área de negocios. Hago una pequeña digresión. Tendemos a abordar el crimen organizado desde la idea de su capacidad de ejercer violencia homicida. Pero la actividad primaria del crimen organizado no es matar, es hacer plata, es un interés económico. Y la violencia es un recurso para tratar de generar sus condiciones óptimas de mercado, si me permiten decirlo. Pero bueno, es algo sobre lo cual podemos luego conversar o profundizar. Hay otros poderes que tienen un interés de ejercicio de influencia propiamente político. Lo que buscan es controlar las redes de influencia política, porque esas redes de influencia política les permite ejercer capacidad de veto hacia determinado tipo de acción institucional o de curso normativo. Y hay grupos que efectivamente tienen un interés explícito de influir en el contexto de la seguridad o condiciones de inseguridad en las cuales se da un proceso electoral. También podemos clasificarlos desde una perspectiva más del origen legal. Podemos hablar de poderes lícitamente establecidos y de poderes ilícitos. Pero es evidente que cada vez hay una zona gris en donde la integración de las economías ilícitas y las economías lícitas hacen que se diluya esta frontera y haga mucho más difícil utilizarlo como un referente razonablemente efectivo a la hora de diseñar estrategias de reducción, mitigación o contención. Y podemos clasificarlos por el tipo de influencia. Eso ya influencia económica, influencia política, influencia de carácter o ejercicio de formas de violencia de carácter directo. La primera, por ejemplo, influyen a través del financiamiento político. La segunda, la influencia política, por ejemplo, cuando median el acceso o la relación entre partidos y candidaturas, ¿verdad? Cuando alteran las condiciones de la competencia electoral mediante mecanismos de coacción. Por ejemplo, en ciertos territorios bajo control del narcotráfico, normalmente no se afecta a la administración electoral, pero sí se condiciona la competencia electoral. Ahí hay un ejemplo concreto de ese tipo de interacción o de distorsión. Y las formas de violencia directa que refieren a cuando quieren influir ejerciendo formas de violencia. Por ejemplo, matan a un candidato o matan a una candidata o coaccionan al votante o inhiben el conteo de los votos a la hora o desconocen los resultados electorales quemando las urnas. ¿Me explico? Hechos mucho más concretos de intervención. Y finalmente también tenemos que entender que este tipo de actores tienen distintos niveles de cobertura. No todos tienen capacidad hegemónica a nivel nacional, sino que normalmente tienen capacidad de ejercer poder en contextos o territorios específicos. Vamos a encontrar muy pocos actores que ustedes puedan decir tienen la capacidad de controlar y ejercer violencia en el conjunto del proceso electoral o sobre todas las variables del proceso electoral o sobre todo el territorio nacional. Mucho más en países como México por la complejidad del tamaño y la diversidad que caracteriza, por ejemplo, a la República Mexicana. Entonces necesitamos un análisis que también mire la diferenciación territorial, ¿no? Necesitamos un mapa que diferencie los niveles de control e influencia a nivel de territorios. Y a partir de eso, entonces, las lógicas, entender sus lógicas de actuación. Entonces vamos a encontrar que hay formas de actuación de control indirecto, por ejemplo, vía el financiamiento político, formas de control directo, la presencia explícita a la hora de determinar las formas de competencia, o el control directo, mucho más propio de los territorios, cuando condicionan administración, organización, resultados y posteriormente ejercicio del poder. En este contexto, entonces, hay, y con esto termino para no abusar, perdón, ya me pasé, perdón, el abuso. Hay básicamente como 4 cursos alternativos de acción, que es lo que estamos viendo. No los recomendados, no voy a llegar ahí, pero sí lo que estamos viendo. Uno es la adaptación. Las instituciones electorales, los partidos políticos y los procesos se adaptan a convivir con la violencia y los actores con capacidad hegemónica los asumen como una suerte de condiciones en las cuales
el proceso electoral se tiene que dar. Implica una suerte de cierta normalización, ¿verdad? Es decir, así como vamos a analizar la potencia electoral de los otros, el partido dice, no, yo voy a tener que negociar con el líder del cartel criminal, yo voy a tener que negociar con... Me explico, es normalizarla. Entonces, la elección, la institución electoral y los partidos se adaptan asumiendo que la violencia y estos actores con poder de ejercicio de la violencia determinan las coordenadas del proceso. Y yo compito bajo esas coordenadas, no las cuestiono. Puede que no me gusten, pero no las cuestiono y convivo con ellas. La segunda opción es cuando digo, yo no estoy en condiciones de ganar bajo esas coordenadas, entonces busco pactar. Eso es muy peligroso. Entonces busco un acercamiento con los actores que tienen la capacidad de ejercer violencia para llegar a un acuerdo de convivencia con los actores que tienen capacidad de ejercer violencia. Entonces me convierto, digamos, acepto la violencia como una condición, no solo dada, sino como un recurso político. Que no ejerzo yo directamente, pero sí aquel con el que pacto para que no le ejerza hacia mí o contra mí. La tercera opción es la denuncia. O sea, trato de evidenciar las distorsiones inherentes a las formas y a las manifestaciones de violencia político-electoral y trato de evidenciar los efectos no deseados que tienen sobre las condiciones de la competencia, sobre la administración electoral y sobre la legitimidad de los resultados electorales. Y una más decidida es cuando yo decido no solo denunciar, sino actuar. Someto a presión, ¿verdad?, al sistema institucional para que el sistema institucional trate de darme respuestas para reducir o erradicar las amenazas, los riesgos y vulnerabilidades que hemos identificado y que afectan las condiciones de ejercicio efectivo de mis derechos políticos. Eso es un poco el primer planteamiento que traía para compartir la tarde de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias también por el apego al tiempo. Ahora quiero presentarles a la maestra Paula Ramírez. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, donde se graduó con honores, con excelencia académica, además de contar con una maestría en Sociología por la Graduate Faculty for Political and Social Science of New School University en Nueva York. También es especialista en temas electorales en el sector público. Se ha desempeñado como funcionaria en los organismos constitucionales autónomos nacionales, también desde luego en el IFE y después en el INE ha desempeñado importantes funciones. Actualmente es la consejera presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco y tiene el uso de la voz. Por favor, maestra. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Disculparán mi afonía. Gracias, Roberto Heicher, quien es, por cierto, el responsable del enorme despliegue territorial que realiza el INE para tocar las puertas de más o menos 11 millones de hogares y poder integrar casillas en todo el territorio nacional en México. Gracias por la presentación. Gracias, desde luego, a Lourdes Morales, a Mauricio Merino por la invitación. Me siento de verdad pues muy honrada de estar aquí, un poco abrumada incluso por la responsabilidad que supone estar compartiendo la mesa con personas cuyo trabajo respeto y admiro desde ya tiempo atrás. Quiero decir que entre el amplio repertorio de temas que abarca la función electoral en nuestro país, el de la violencia es quizá el más difícil de abordar. Se trata de un tema que es obvio, escapa a la responsabilidad y atribuciones de las autoridades electorales, pero que no obstante debemos enfrentar en la cotidianidad de nuestras funciones y por lo tanto no podemos, no debemos evadir, hacernos a un lado, hacernos de la vista gorda, esperando que los gobiernos y las fuerzas de seguridad del Estado mexicano lo resuelvan. Tenemos que organizar elecciones. Lo primero que hay que decir, creo, es que si bien la violencia criminal se ha extendido en el territorio nacional, lo cierto es que no podemos caer en la simple generalización, como si se tratara de un problema igual
que obedeciera las mismas razones o se expresara de la misma forma o con la misma intensidad en todas partes. Esto no es así. Ya acabamos de escuchar al doctor Eduardo explicárnoslo. La violencia tiene muchas caras y ocurre en contextos y zonas muy particulares, en muchos casos bien identificadas. De manera que cualquier plan o protocolo para hacer frente a esas condiciones territoriales de trabajo debe avanzar estratégicamente, diferenciando regiones, tipos de violencia, contextos en que ocurre, su incidencia, desde luego, en la función electoral o peor aún, en la representatividad política y en la vida democrática nacional o subnacional. No sobra decirlo, el trabajo electoral es, sobre todas las cosas, un trabajo territorial, un trabajo que supone la convocatoria de decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos para que dispongan de decenas de miles de casillas y así sus vecinos y vecinas puedan votar en secreto, en libertad y sin coacción. Por eso las autoridades electorales debemos ser muy conscientes y estar muy involucradas en la vida de cada estado, de cada distrito, de cada municipio. Nuestra experiencia es que en México, en el México de la última década, el trabajo electoral se desenvuelve en distintos contextos y grados de violencia, con distintos tipos de criminalidad e ilegalidad. Cada uno de ellos requiere un tipo de diagnóstico particular, un tipo de atención específica, un tipo de colaboración interinstitucional y, por lo tanto, desde luego, una estrategia distinta. Creo que desde las autoridades electorales podemos ofrecer ya una lectura, un diagnóstico de lo que enfrentamos en la organización de elecciones en México y en nuestras funciones ordinarias en general para encarar el desafío de la violencia. Y creo que podemos empezar aproximando una suerte de tipología de las violencias que transminan el trabajo electoral. Con ello quizá podamos aportar elementos de contexto y de comprensión para dimensionar el problema que estamos enfrentando. Yo identifico al menos 4 tipos de violencias. Desde luego no lo hago con el rigor metodológico que me acaba de anteceder, pero sí, digamos, con la experiencia práctica que he recogido en los últimos años. El primero de los contextos o de las violencias es un contexto de ilegalidad que forma parte de la vida cotidiana y productiva de las sociedades locales. Hablo de regiones en las cuales una persona, un cacique, impone sus reglas dentro de una comunidad que pueden afectar en la organización electoral y el transcurso de las campañas en ese territorio, zonas donde operan pandillas, contrabandistas, ladrones, secuestradores, etc. Es la criminalidad cotidiana en donde, por razones ajenas al asunto estrictamente electoral, las tareas de las autoridades y el despliegue político pueden verse afectadas o encontrarse en medio de situaciones violentas que llegan a poner en riesgo su patrimonio o, en el peor de los casos, su vida. Ese es el tipo de área más frecuente en el que deben trabajar las autoridades electorales de México. Es quizá también el más extendido de los fenómenos en donde ha llegado a ocurrir que funcionarios electorales y o políticos son privados de su libertad, asaltados con violencia, robados o agredidos. Con temor a equivocarme, quizá ninguna entidad de la República esté libre de este tipo de contextos, pero claro, no ocurre en todos lados igual, ni con la misma magnitud. Una misma entidad puede tener zonas, municipios, barrios, en donde este tipo de situaciones no se presentan del todo, o bien ocurran de manera excepcional, y otras, incluso vecinas, en donde sea el pan de cada día. Es la delincuencia cotidiana, del capacitador que roban a mano armada, del supervisor, que es extorsionado, de la funcionaria que es llevada por la fuerza para abusar de ella. Por el tamaño del despliegue territorial que realizan las autoridades electorales, la organización de casi cualquier proceso electoral tiene alguna de estas historias que contar.
que afortunadamente son casi siempre administrables mediante protocolos de prevención y atención sin resultar en cifras fatales. En un proceso electoral ordinario, ahí espero no estarme adelantando aquí a mi consejero Ciro Murayama, el INE trabaja con alrededor de 50,000 personas en campo. 50,000 personas en campo, allá afuera, simultáneamente, entre capacitadores, supervisores electorales y funcionarios locales y distritales. Y por lo general, los soples tenemos figuras espejo que realizan tareas de asistencia electoral. En Jalisco, por ejemplo, para el próximo proceso electoral que inicia en 2023, el próximo año, estaremos trabajando con cerca de 3,000 capacitadores y supervisores locales. El segundo contexto que identifico es aquel de regiones que están marcadas por una conflictividad social violenta, activa y permanentemente presente, en la cual ejercer cualquier derecho político se vuelve un riesgo. Manifestarse, escribir libremente, expresarse, criticar o denunciar, en donde estas libertades básicas se han convertido en un peligro para la seguridad de las personas, es decir, un contexto en el que la vida democrática se ha vuelto complicada. De este contexto surgen grupos de choque que agreden opositores, disputas violentas que impiden la participación de adversarios o grupos vandálicos que atacan instalaciones de autoridades electorales. En ocasiones, estos grupos han aprovechado la coyuntura electoral para negociar demandas propias, específicas, casi siempre muy locales. El ejemplo más claro que tengo en la mente, no me dejará mentir aquí Roberto Heicher, es el ocurrido en las elecciones locales de 2015 en Oaxaca, muy significativamente, en donde sí, fueron concurrentes, en donde pues hubo este tipo de situaciones, al menos en estas tres entidades, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, de manera muy significativa en Oaxaca. El tercer contexto que identifico es de otro grado, muy diferente, en el cual la criminalidad y la violencia no necesariamente se proponen incidir en el proceso electoral, pero su organización enfrenta insinuaciones, desplantes, amenazas directas a quienes organizan la elección o quienes protagonizan la elección. Este es un escenario que desafortunadamente se ha vuelto cada vez más frecuente, pero no por ello ha dejado de ser administrable por las autoridades electorales, tanto federales como locales. La intermediación y la negociación son parte de una delicada acción política institucional en ciertas zonas bien delimitadas del territorio estatal y nacional. Es en estos contextos donde ha llegado a ocurrir que en el trabajo de campo funcionarias o funcionarios se hallen, por ejemplo, en medio de un enfrentamiento entre grupos delincuenciales, donde el día de la jornada electoral puede llegar un grupo de personas armadas a irrumpir en una casilla e intentar llevarse los paquetes electorales. Pero son por lo general zonas que logran ser recorridas por las autoridades electorales en las actividades preparatorias de la elección y donde se instalan casillas. De hecho, en México se instalan casillas en cada una de las 68,000 secciones electorales del territorio nacional, salvo, claro, los casos muy particulares de regiones en donde la forma de gobierno es por los llamados usos y costumbres. Cuarto y último contexto o tipo de violencia que yo identifico es que en los últimos años ha habido un salto cualitativo en territorios enteros, dentro de los cuales la criminalidad se propone abiertamente incidir, no solamente en las campañas, no solamente en las candidaturas, sino que busca también determinar propiamente resultados electorales. Creo que este es el escenario que más escapa de las posibilidades de gestión y administración para la autoridad electoral. Me refiero concretamente a esos municipios, sí, es un fenómeno que también es muy local, muy municipal, en los cuales las planillas o los candidatos cancelan
de plano su participación electoral por amenazas, a aquellas donde suspenden las campañas, los debates abiertos, la crítica y la discusión partidaria o partidista por miedo o por supuesto a los contextos en los cuales ciertas candidatas o candidatos han sido terrible y cobardemente asesinados, escenario que por desgracia ha crecido en diversos puntos del territorio nacional y también en Jalisco. Durante el proceso electoral del año pasado, en nuestro estado fueron asesinados 3 políticos: el alcalde mesista de Casimiro Castillo y aspirante a ser reelecto como presidente municipal, el candidato del PRI a la alcaldía de Mezquitic y una ex regidora panista del municipio de Cuquío. Estos hechos no siempre están asociados al proceso electoral, pero ocurren durante su organización y, sobra decirlo, afectan la contienda y las condiciones de competencia política. Y claro, en Jalisco tenemos el caso conocido, muy conocido al menos aquí en la entidad, de la elección municipal de Jilotlán de los Dolores del año pasado, que fue anulada debido a que, salvo un candidato, todos los contendientes a la alcaldía renunciaron a sus candidaturas antes de la elección, luego de haber sido amenazados, directamente amenazados. 2 días antes de la jornada, varios ciudadanas y ciudadanos presidentes de las mesas directivas de casilla de esa zona declinaron participar, también por haber recibido amenazas. Esa elección extraordinaria sigue pendiente y no se ve, al menos hasta el momento, para cuándo. Pese a todo, el trabajo territorial que realizan el INE y los SOPLE, así como las elecciones mismas, suelen reportar saldos blancos o casi blancos para los funcionarios electorales y la ciudadanía en general. En el pasado proceso electoral en Jalisco así fue. No tuvimos en el IEPC personas violentadas y afortunadamente nadie fue privado de su vida o de su libertad. Tampoco durante la jornada se registró el ataque directo a alguna ciudadana o ciudadano. Sin embargo, en la región Costa Sur se presentaron incidentes violentos en 4 municipios del Distrito 18, también Casimiro Castillo, Villa Purificación, La Huerta y Unión de Tula. Grupos delincuenciales se llevaron paquetes electorales de casillas que fueron abandonadas pues por la ciudadanía espantada, no es para menos. Pero aún en ese caso, el IEPC logró recuperar de manera segura 103 de los 107 paquetes electorales. 4 casillas fueron anuladas y la elección fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como decía, es obvio que el tema de la seguridad no es competencia de las autoridades electorales. Se trata de una función exclusivamente en manos de las fuerzas de seguridad pública a cargo de los gobiernos en sus distintos niveles. Por eso, una de las principales acciones que la autoridad electoral realiza para enfrentar este contexto de criminalidad en algunas zonas del país es justamente mantener una permanente coordinación con las autoridades competentes de procurar seguridad pública. En Jalisco, durante procesos electorales, hemos buscado esa colaboración, mantener una permanente coordinación con las fuerzas de seguridad pública estatales, municipales, incluso con la Guardia Nacional, para asegurar el despliegue territorial que supone la organización electoral. Ha existido un trabajo de acompañamiento a las labores centrales que realiza el IEPC Jalisco, pero por supuesto el éxito de estos trabajos de coordinación depende, en primer término, de la voluntad, pero en segundo término, de las capacidades de los gobiernos para hacer frente al problema de la violencia y la criminalidad. Más allá de este trabajo de coordinación con autoridades está la planeación y estructura del despliegue que realizan las autoridades electorales en cada región del país, cuyo principal mérito, creo yo, es precisamente la desconcentración de las tareas de la organización electoral. Los capacitadores asistentes electorales,
esta enorme masa de personas que se encargan de reclutar y capacitar a las y los funcionarios que integran las casillas en nuestro país, no son contratados en las oficinas centrales del INE allá en la Ciudad de México y enviados a las comunidades, a los pueblos y a las rancherías. Son personas todas que residen en esos mismos lugares, que conocen sus territorios, sus costumbres, su gente, sus códigos. Nuestro diseño electoral exige recorrer hasta el último rincón del territorio del país para la integración de casillas. Es un territorio muy diverso, rural y urbano, en algunas zonas inaccesible, en otras peligrosa. La forma de acceder a él y estar en condiciones de instalar casillas en todas partes ha sido justo involucrar a la población, a la ciudadanía de cada lugar. El reclutamiento de capacitadores se hace desde las 300 oficinas distritales que tiene el INE en todo el territorio nacional y a nivel local, aunque los institutos estatales electorales no estamos a cargo de la integración e instalación de casillas, las funciones de asistencia electoral que realizamos y que suponen despliegue territorial se realizan desde 145 oficinas desconcentradas, 20 distritales y 125 municipales. Y aquí quiero plantear un hecho que creo que es sumamente relevante desde el punto de vista de la autoridad electoral y sobre todo considerando la coyuntura de la reforma política electoral que se discute ahora mismo, y es el problema territorial. No es una novedad. El federalismo mexicano es un hecho geográfico, demográfico, económico, cultural, productivo. No es una cuestión de filosofía política. Se trata del problema práctico de ordenar y hasta donde es posible de controlar el territorio. Se trata de la capacidad para imponer procesos y decisiones concretas en la vida cotidiana de casi 500 municipios de sierra, de costa, industriales, fronterizos, petroleros, indígenas. Esa capacidad no la ha tenido nunca el gobierno central y no la tiene tampoco el ejército, por cierto. Pero es y va a ser en el futuro próximo un orden inestable. Sobre esa realidad deben trazarse los próximos planes de organización electoral local y nacional. Si la informalidad, la ilegalidad, la criminalidad y la franca violencia formarán parte de nuestra realidad mediata e inmediata, es absolutamente necesario que la organización electoral esté en manos de profesionales, conocedores del terreno, probados, permanentes, capacitados e imbuidos en la convicción estatal de que su municipio, su distrito, su estado y al cabo su país necesitan elecciones libres y limpias. Ese es el sentido que tienen las oficinas desconcentradas permanentes, locales y distritales que tiene el INE y que tenemos los SOPLE, y desde luego de su servicio profesional electoral. Reconocer día tras día la realidad del territorio e imaginar las formas para que la cita democrática tenga lugar en paz y en libertad. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Paula Ramírez. Interesante escuchar el testimonio de la autoridad electoral que ha enfrentado estos contextos en los tiempos recientes. A continuación, les presento al doctor Ciro Murayama, que es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es consejero electoral. Su libro más reciente se denomina La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad. Por favor, doctor Murayama. Gracias, Roberto. Pues muchísimas gracias para empezar a las instituciones y personas que han organizado este espacio académico. Muchas gracias al Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, al doctor Merino, a Lourdes Morales por su invitación. Debo decirles que este es uno de los temas que a mí me resultan más delicados
sobre el que menos hablamos como autoridades electorales, quizá por la complejidad que entraña. Y por lo mismo, cuando yo fui invitado a este panel, pues me sentí ante un terreno, digamos, en el que me siento menos seguro que en otros para compartir certezas, porque creo que pues estamos ante un fenómeno muy ominoso que está afectando la vida cotidiana de este país y de sus regiones, y las elecciones pues no ocurren en una realidad paralela, en una burbuja ajena al territorio, a la sociedad y a la cotidianidad. Creo que México está viviendo, todos los indicadores así lo muestran, y también otros países de América Latina, como lo explicaba el doctor Núñez, un fenómeno creciente de privatización y diversificación del uso de la violencia a toda escala, donde los estados están siendo incapaces y peor aún renunciando a su misión del ejercicio del monopolio de la fuerza para garantizar la seguridad de los integrantes del Estado. Y este es un asunto, por su gravedad, que no podemos en ningún momento minimizar, pero al mismo tiempo, por su complejidad y por su gravedad, tampoco debemos generalizar. Es decir, nos tenemos que acercar de la manera más objetiva. Gracias, de la manera más objetiva posible. Tenemos ahí el control. Gracias, Miguel. A ver, entonces yo quisiera compartir con ustedes. ¿Hacia dónde tengo que apuntar? Ahí está. Perdón, aquí la gráfica no es muy buena, pero a ver, yo quisiera regresar o partir de un asunto. ¿Qué hace el INE y de qué manera la violencia, y me sumo al marco teórico y a la explicación de Eduardo y por supuesto a las reflexiones de Paula en el sentido de pues las distintas dimensiones de la violencia que estamos enfrentando? A ver, ¿qué hace el INE para poder tener elecciones? Aquí tenemos una muy buena costumbre, que es que cada que hay elecciones, ese domingo, muy cerca de nuestra casa, vivamos donde vivamos, en este complejo país, hay unas casillas esperándonos, donde nuestros vecinos nos reciben, comprueban nuestra credencial, nos dan las boletas, nos dicen que vayamos a una mampara a votar en secreto, las depositamos las boletas en las urnas, nos devuelven nuestra credencial, nos ponen el líquido indeleble, ellos cuentan nuestros votos y llenan las actas que son la base legal del resultado electoral. Bueno, esto ocurre en todo el territorio nacional, con algunas excepciones mínimas, como ahora veremos, y no es producto de la casualidad ni de un milagro. Es del trabajo permanente que hace la autoridad administrativa en todo el territorio del país. Fíjense ustedes, de lo que va del siglo, solo en elecciones federales, la ciudadanía que hemos visitado para capacitar y sean los funcionarios en las casillas. La última vez, más de 13 millones de personas. Si sumamos cuánta gente le hemos ido a llamar la puerta a su domicilio para invitarle a participar, llevamos 55 millones de personas en las elecciones que hay de este siglo, es decir, como si hubiéramos visitado toda la población de España para invitarle a participar. Y fíjense ustedes, ya decía Paula acerca de los números, en 2021 contratamos a 48,000 personas, en 2018 a 45,000 supervisores electorales y capacitadores, que son las personas que recorren cada calle, cada pueblo, cada ranchería donde hay ciudadanos empadronados para invitarles a hacerse cargo de la elección. ¿Y cómo les va? Pues miren ustedes, en
el 99.44% de los casos es gente que hizo su trabajo durante varios meses sin incidentes. Es decir, la operación electoral prácticamente se realiza sin problemas. Pero sí hay algunos, por ejemplo, pues hay accidentes, hay acoso sexual, hay agresión. Lo más frecuente es el robo. Ahora que traen teléfonos celulares, les roban, y es, pues, decir, como producto de la delincuencia desorganizada, pero delincuencia al fin, que están robando en las colonias el equipo a la gente que anda trabajando. Reportan zona de inseguridad, hay pandillas que son hostiles. La otra causa más frecuente de incidentes que tienen nuestros capacitadores son las agresiones de perros. Hay mucho perro callejero, agresivo, y mucho por encima de la amenaza por individuos. Y el robo pues se da en el 44% de los casos sin violencia, en el 56% con violencia. Pero estamos hablando en 2021 de no más de 350 casos. Y sí, en 2021 tuvimos lamentablemente el asesinato de un compañero que en Fresnillo fue a llamar a la puerta de un domicilio que salió sorteado, una persona que había registrado ahí su credencial. Esa persona seguramente ya no vive ahí, era una casa de seguridad. Como él estuvo insistiendo en que le abrieran, se fue, lo alcanzaron y le privaron de la vida por haber tocado en una casa. Pues eso es la gravedad de los problemas, y una persona desapareció en Tamaulipas. No quiero minimizar, es gravísimo. Se trata de 2 casos de 48,000 personas que contratamos. Las casillas a instalar, pues ya tenemos que instalar más de 160,000 en todo el territorio nacional. Ahí ven ustedes cómo va creciendo, porque también crece el padrón electoral por nuestra trayectoria demográfica. Y me interesa compartir cómo esto no avanza. Está muy lejos, pero les quiero decir que de las 162,570 casillas que instalamos en 2021, programamos instalar, no logramos instalar 32 de 162,570. Y a lo largo de la jornada electoral se suspendió la votación en 128, es decir, en el 0.02%, lo cual quiere decir que dejamos de instalar 2 casillas por cada 10,000 que teníamos previstas, y que se suspendió la votación en 8 casillas de cada 10,000. Es decir, la gente pudo básicamente votar. El peor momento, ahí lo ven en la gráfica de abajo, se dio en 2015, donde se suspendió, no pudimos instalar muchas casillas, pero fue a propósito de la violencia que se generó por la reforma educativa y la protesta en Oaxaca, donde estaba al frente de nuestra estructura Roberto Heitcher, en Chiapas, en Michoacán y en Oaxaca. Pero fue una protesta violenta por aquella reforma en el contexto además de Ayotzinapa, pero he de decir que los padres de Ayotzinapa no boicotearon la elección en ningún momento, también hay que decirlo. ¿Qué pasó en 2021? Hay quien le ha llamado la elección del narco 2021. Tomémoslo con mucho cuidado. Instalamos 162,000 casillas, no pudimos instalar 32, se suspendió la votación en 128. ¿Dónde fueron estas casillas? Pues por riesgos de violencia, por ejemplo, hubo 7 en Chiapas, 1 en Chihuahua, 19 en el Estado de México, 8 en Michoacán, 1 en Nuevo León, 2 en Oaxaca, 6 en Sinaloa, 1 en Tlaxcala y 2 en Veracruz. Por robo y destrucción de materiales tuvimos 72,
30 en el Estado de México, que no es de las entidades que llamen la atención, pero estos municipios como Tultepec, Atlacomulco, Valle de Chalco son muy conflictivos para la operación, aunque todo el mundo suele pensar en estados más al norte, como los de la mayor conflictividad por tipo de violencia. No necesariamente es así. Por ejemplo, en Sinaloa, bueno, fueron 16, por 30 en el Estado de México, por clima 4 y por otras causales como que pues la gente, los responsables de la casilla pues no se presentan, se retiran 5. ¿Por qué se suspende una votación? Básicamente por, aquí por violencia, ya les decía, pero pueden ustedes ver de nuevo que el problema lo tuvimos en 2015. La elección más violenta de la historia fue la intermedia de 2015, que fue en Oaxaca solo federal, solo de diputados, y ahí nos impidieron, y en Chiapas, instalar una buena cantidad de casillas. Afortunadamente, Janine recordará, el Tribunal Electoral, a pesar de que en algunos distritos se impidió instalar más del 20% de casillas, lo cual es causa de nulidad, el tribunal dijo: no se instaló no por la acción de algún partido político o el mal desempeño de la autoridad electoral, sino porque hubo un grupo violento que quiso reventar la elección. Si la anulamos, se saldrá con la suya el grupo violento, y creo que con pues muy buen criterio el tribunal validó esa elección. Ya les decía que la mayoría de estos problemas los tuvimos en Oaxaca. El 90% de los casos los tuvimos ahí en 2015 con las movilizaciones de la gente. ¿Y cuáles son los incidentes que más ocurren en el sistema de seguimiento a la jornada electoral de información, el SIGE, como le llamamos nosotros? Pues ¿qué problemas tenemos? Que un elector intenta sufragar sin aparecer en la lista nominal de esa casilla, se suspende un rato la votación por clima o por causas no violentas, porque se ausentan los funcionarios de casilla, a veces hay que cambiar el lugar de la casilla porque quien te prestó su casa no te abre y entonces hay que moverte, porque hay propaganda en el interior o exterior de la casilla, algún representante de partido obstaculiza la votación, pero digamos que no es un problema de violencia el que esté generando los incidentes habituales en las casillas. ¿Qué dice el informe País? Que el 2% de la población dice que se ha sentido alguna vez presionado o engañado o amenazado para votar de cierta manera, y un 1% dice que fue presionado para no votar. ¿Qué es lo que hemos logrado en estos años? Fíjense, hemos renovado desde que nació el INE en 2014 a la fecha, casi 45,000 cargos se han nombrado gracias a las casillas que instala el INE. Hemos instalado entre procesos locales y federales casi 700,000 casillas. Hemos contado, la gente, los vecinos han contado los votos de 320 millones de personas. 320 millones de votos se han ejercido en este país en estos últimos años. Ya decíamos que hemos visitado a 55 millones de personas. Y alrededor de 3,5 millones de personas han sido funcionarios de casilla en las jornadas electorales. 3,5 millones de personas haciéndose cargo de la elección. ¿Qué dicen distintas fuentes que han estado haciendo estudios sobre violencia? Ahí tenemos a Integralia y a Data Cívica. Hablan de víctimas, Integralia 179 asesinatos, Data Cívica 76, el 30% menos que en el 18 en aspirantes a candidatos según Integralia. En el nivel municipal, aquí coinciden las dos fuentes, y ya lo decía Ernesto y Miguel Ángel, a nivel, y en la introducción Roberto, a nivel municipal es donde se están dando los mayores problemas contra alcaldes o candidatos en esa esfera. Hay amenazas, hay asesinatos, hay ataques armados, hay atentados, hay secuestros, hay desaparición. Entonces, pues
Y no, ya aquí regresó. Quiero decir, ¿qué hacemos en este contexto? Ustedes recordarán que hubo muchas denuncias sobre la elección en Sinaloa y en particular en Michoacán. El Tribunal Electoral, y qué bueno que está la magistrada Yanira Valora, emitió una sentencia que estamos en vía de cumplimiento a propósito de la elección de Michoacán, en donde dice que es necesario que las autoridades establezcan electorales medidas preventivas que permitan una reacción más efectiva frente a hechos de violencia en la renovación de las autoridades públicas en el ámbito de los procesos electorales locales y federales. Y en la sentencia nos mandatan, entre otras cosas, a generar mapas de riesgo con acciones específicas en el ámbito territorial que corresponda, que deberán darse a conocer a la ciudadanía de la forma que se estime más adecuada, así como crear filtros de investigación que sean aplicables a las candidaturas a fin de que los partidos y las autoridades puedan contar con información veraz y precisa para evitar la participación de personas pertenecientes a grupos criminales. Quiero decir que me parece esta sentencia muy peligrosa, de altísimo riesgo para el Instituto Nacional Electoral. Generar mapas de riesgo quiere decir que el INE va a decir dónde está la criminalidad organizada. Si por error mataron a un capacitador, imagínense que nosotros que entramos a todos los pueblos, regiones de este país, vamos levantando información de inteligencia, de seguridad. Estamos arriesgando la vida de mujeres y hombres que trabajan para el INE. Estamos poniendo en riesgo su integridad. No puede el INE recuperar, generar, transmitir información sobre seguridad nacional. La tarea del INE es otra. Esta es la autoridad electoral administrativa del mundo con más tareas encomendadas. No sobrecarguemos su responsabilidad, y menos en un campo donde no tenemos una sola persona con experiencia en la materia y donde se puede arriesgar la vida. ¿Qué va a pasar si los grupos que dominan el territorio creen que el INE está entrando a recabar información de seguridad para mapas de riesgo? Pues lo último que quieren es que eso se sepa, dónde están las casas de seguridad, a qué se dedican. Nosotros, no vemos eso y no lo debemos de ver por la integridad del personal del INE. Lo que sí hacemos es trabajar, claro, con las fuerzas de seguridad para decir cómo vamos a llevar los paquetes electorales a los distritos, luego cómo vamos a repartirlos a los presidentes de casilla y que nos ayuden en las tareas de asistencia electoral para recuperar los paquetes y llevarlos a las oficinas donde se hace el cómputo. Pero es una coordinación con esas autoridades. Yo termino señalando que pues la violencia toda ha crecido en el país, estos distintos tipos de violencia que bien describían Eduardo y Paula. Las elecciones ocurren en ese contexto de violencia creciente. Las elecciones siguen siendo en general abrumadoramente un acto donde se ejercen derechos. Hay incidentes de violencia graves y localizados en el nivel municipal. Es un riesgo para el INE que se le pida generar información sobre seguridad. El INE no tiene atribuciones ni capacidad para enfrentar la violencia criminal. El INE es solo una institución civil y así debe seguir. No le pidamos al INE. Creo que a lo mejor en materia de seguridad, y esta reflexión dejo para el final, es difícil saber qué hacer en el corto plazo para enfrentar este contexto. Pero si no sabemos qué hacer, por lo menos tengamos muy claro qué no hacer. Y no le pidamos al INE que arriesgue a su personal generando información que no le corresponde producir ni difundir. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Murayama. A continuación,
Bueno, les recuerdo a quienes nos siguen en la transmisión que nos encontramos en el panel número 2, procesos electorales, el desafío de la violencia, del 11º Seminario Internacional Estado de Derechos y Combate a la Corrupción en América Latina. A continuación les presento a la doctora Janine Otálora, quien es magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona en París. Se desempeñó como secretaria técnica de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal durante una década de 1996 a 2006. En el año 2016, después de haber ocupado algunos cargos de alta importancia en el tribunal, fue designada por el Senado de la República como magistrada de la Sala Superior por un periodo de 9 años, órgano que presidió también de noviembre del 2016 a enero del 2019. Por favor, doctora Janine, su tiempo. Muchas gracias, muy buenas tardes a la distinguida y distinguidos integrantes del panel, así como a quienes nos siguen aquí. Quiero, antes de iniciar, agradecer la organización de este foro que viene año tras año haciéndose, y agradecer en especial al doctor Mauricio Merino y a la doctora Lourdes Morales por la invitación a participar en estos eventos. Donde sí coincido con Ciro es en que no voy a compartir certezas. Yo les voy a compartir inquietudes y reflexiones desde la autoridad que califica la totalidad del proceso electoral. Es decir, desde que se abre el proceso hasta que concluye toda la etapa de impugnaciones. Y para ello voy a dividir mi participación en dos momentos. El primero, poner en contexto en nuestro país el fenómeno de la violencia, aunque yo me inclino más para hablar del fenómeno de las violencias, porque no es solo una y no es solo un tipo, que se dan en los procesos electorales. Y en segundo lugar, haré referencia a algunos planteamientos que hemos formulado desde el Tribunal Electoral para tratar de dar respuesta a estas violencias. Podemos decir, en efecto, y se ha dicho ya en este evento, que en México hemos avanzado en cuanto a la obtención pacífica del poder y la resolución pacífica de los conflictos postelectorales. Pero sinceramente a mí sí me preocupa ver que de unos años, y no muchos, de unos años atrás, la violencia está marcando profundamente los procesos electorales, si bien no la jornada electoral. Pero sí hay una violencia durante el proceso electoral, hay una violencia en la etapa de resultados de calificación de la misma, y yo me atrevería, sin dar nombres ni citar entidades, a decir que también hay violencia una vez que se confirma alguna elección. Y para esto yo sí quisiera dar algunas de las cifras que nos han venido impactando en los procesos electorales. Entre septiembre de 2021 y junio de 2022 tuvimos 131 incidencias de violencia política en México que han dejado 172 víctimas, de las cuales 122 fueron mortales. El resto fueron personas lesionadas. El número de actos de agresión violenta, secuestro o asesinato se puede calificar en 4 categorías. Personas servidoras públicas en activo, ex funcionarios públicos,
personas candidatas a cargo de elección popular y periodistas y activistas. Y según el recuento que se ha hecho, 50% de los incidentes de violencia política fueron en contra de funcionarios en activo, 16% hacia militantes y aspirantes a cargos de elección popular, 14% a exfuncionarios y 20% contra activistas y periodistas. 106 víctimas de homicidio se registraron durante el periodo electoral 2021-2022, lo cual, en mi opinión, es una cifra alarmante que pone en evidencia el contexto de violencia que se ha dado y que se da de manera creciente en los últimos procesos electorales. El reporte de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos para México en 2021 señala con gran claridad los retos en la materia que enfrenta nuestro país. Y entre estos destaca la privación arbitraria de la vida y otros asesinatos, incluso motivados por temas políticos. Y si analizamos el listado de violaciones a los derechos humanos que se señalan en este reporte, podemos identificar que efectivamente la violencia es un desafío vigente, actual e importante a nuestra convivencia social y a nuestra forma de organización social. A esto le podemos sumar también el fenómeno de la violencia política en razón de género, que debe también ser tomada en consideración. Se ha calificado que el proceso más violento hacia las mujeres ha sido también el de 2021, ya que de 35 asesinatos de candidaturas, 21 fueron mujeres asesinadas, es decir, el 60%. Y más de 100 personas aspirantes a un puesto de elección popular en el país tienen denuncias por violencia sexual, familiar o deudores de pensión. Es decir, las violencias van creciendo. Si bien es cierto, y vemos hacia atrás, el asesinato de un candidato, en efecto, a la presidencia, el asesinato en 2000, me corregirá Ciro, pero me parece que fue en 2009, del candidato a la gubernatura a unos cuantos días de la jornada electoral, el asesinato de un candidato a una diputación federal en 2018, lo que tenemos que ver es qué es lo que pasa en los municipios. ¿Y por qué es lo que tenemos que ver? Porque los municipios es por donde transita y circula, por una parte, todo la droga y el crimen organizado. Entonces, esta violencia lo que permite es quitar a un candidato o una candidata que no ayuda y poner a la candidatura que sí ayuda. Y esto, obviamente, son hechos que en algún momento pueden no ser percibidos directamente por la ciudadanía en la jornada electoral al momento de ir a expresar el sufragio, porque finalmente el terreno fue limpiado con anterioridad por quienes están compitiendo la llamada plaza, que ya se convierte en plaza política. Otro tema que también está atrás de esta violencia política es el tema del financiamiento de las campañas políticas. Quien financia las campañas políticas, más allá del dinero de los partidos políticos, sabemos que en muchísimas entidades federativas el financiamiento es de origen ilícito. Por ende, es un dinero que se tiene que reintegrar de una u otra manera. Y la manera de reintegrarlo es garantizar la victoria en una elección. Entonces, por eso yo quiero plantear inquietudes, reflexiones de que más allá de ver si ha habido o no ha habido
cuantos asesinatos, es ver qué es lo que se está jugando atrás y qué poder político se está construyendo justamente con el uso de la violencia. Y sí, estoy de acuerdo con Ciro y con lo que se ha dicho aquí. Esta es una función que tiene que asumir el Estado. Pero si vamos viendo estas evoluciones, lo que estamos advirtiendo es una ausencia creciente del Estado en este tema para poder lograr que quienes lleguen al poder lleguen con la legitimidad. No es tanto el poder salir a votar el domingo de la elección y poderlo hacer con cierta tranquilidad. Y voy a referirme aquí a dos decisiones muy recientes de la Sala Superior, la elección de la gubernatura de Michoacán y la elección a la gubernatura de Tamaulipas. Recordando, como ya fue dicho antes, ya ha habido precedentes, ya hubo 2015, la situación en Oaxaca, no se pudieron instalar las casillas. Hemos visto otras elecciones, en la elección a una gubernatura en Durango, en la que se pidió la nulidad de la elección porque hubo balazos en 2 o 3 casillas. Es decir, estamos hablando de una evolución sumamente inquietante en los niveles de violencia. ¿Qué es lo que pasa en Michoacán? Gana el primer partido político y solicita la nulidad de la elección quien queda, la coalición que queda en segundo lugar, justamente por la intervención del crimen organizado. Lo que aquí quiero también señalar es que no hay cosa más difícil de probar que el impacto de la violencia en el resultado de una elección y la intervención, en su caso, del crimen organizado en una elección. Generalmente lo que se tiene son recortes de prensa, alguna que otra vez se llega a tener algún testimonio, pero generalmente la ciudadanía tampoco quiere ir a dar su testimonio de lo que ven o de lo que han sido víctimas. Entonces, aquí lo que tiene que hacer justamente quien está juzgando y quien está calificando es ver qué pruebas sobran en el expediente y de qué manera las podemos adminicular entre ellas para tratar de llegar a lo más cerca que se pueda a la verdad. Lo que hicimos es que en el caso de Michoacán, en efecto, concluimos que había elementos de violencia que habían afectado de manera importante la elección en diversas casillas. Consideramos que existían elementos contextuales suficientes para considerar que se presentaron hechos y señalamientos de violencia atribuidas a personas presuntamente pertenecientes al crimen organizado, lo que permitiría razonablemente presumir que en tal situación pueden presentarse dificultades probatorias para acreditar este hecho por parte de quien denuncia. De las pruebas que hubo en el expediente, se fortaleció la presunción de que en algunas secciones electorales personas armadas pudieron generar presión a partir del amedrentamiento de personas, funcionarios de casilla, electores y representantes de partidos en las mesas de casillas. Por ello, llegamos primero a la conclusión de que no había evidencia suficiente para determinar que las elecciones en su conjunto se celebraron en un entorno de violencia generalizada, sino la presencia focalizada en algunas zonas de la entidad y con un impacto en algunas secciones, como era el caso de algunos municipios en el Distrito 22.
Por ello, al generar esta presunción válida sobre la incidencia del crimen organizado, dejamos sin efecto, anulamos la votación emitida en estas casillas. No logramos, no se pudo acreditar que tuviera una incidencia tal como para anular la totalidad de la elección. Nos quedamos justamente en la nulidad de algunas casillas. Pero aquí la relevancia de este caso es justamente a tomar y aprobar medidas de no repetición solicitadas por la coalición que venía pidiendo la nulidad respecto de los hechos de violencia. Y fue ahí donde consideramos que las autoridades electorales, tanto locales como federal, tienen el deber de cuidado y de prevención para el efecto de identificar factores de riesgo internos y externos que puedan influir en los procesos electorales. Y ordenamos en esta primer sentencia que se implementaran políticas, estrategias, acciones y medidas de prevención a través de una colaboración interdisciplinaria con las autoridades encargadas de la seguridad pública a fin de crear programas integrales de seguridad. Y se resolvió que para la creación de una política electoral nacional para prevenir factores de riesgo de violencia electoral se podrían establecer al menos algunas medidas y protocolos. Era celebrar convenios de coordinación con las autoridades de seguridad pública, generar en efecto mapas de riesgo con acciones específicas en coordinación con estas autoridades, elaborar un protocolo de guía y actuación de las autoridades para salvaguardar la integridad física de quienes participan en los procesos, celebrar foros y consultas con expertos en materia de seguridad para la elaboración de documentos, protocolos, planes y mapas que se estimen necesarios, y reglamentar una facultad de atracción preferente conforme a la cual el INE pueda atraer en cualquier etapa alguna elección local o municipal en la que se advierta la existencia de factores de riesgo. Es decir, lo esencial de esta primera sentencia de Michoacán fue justamente la colaboración y con las autoridades competentes y el llevar a cabo foros y consultas. La segunda elección que tuvimos que revisar con la petición de nulidad por violencia política fue la gubernatura de Tamaulipas, que se llevó a cabo este año. Aquí en este asunto, el partido actor presentó diversos elementos probatorios pidiendo que se valoraran a la luz del ambiente generalizado que imperó en el desarrollo de la elección y que se considerara la imposibilidad de obtener otros elementos de prueba. Lo que hicimos fue advertir que, en efecto, el tribunal local, en el apartado correspondiente a la violencia y participación del crimen organizado, se basó en un ejercicio probatorio aislado y fragmentado. Entonces, lo que hicimos en sala superior fue retomar el cúmulo de pruebas y volver a hacer este estudio que estaba defectuoso por parte del tribunal. Al hacerlo, no advertimos la existencia de elementos que permitiesen evidenciar que la violencia obedecía en paralelo y con causa a los procesos electorales. Consideramos que los hechos probados y acreditados en el expediente eran insuficientes para llevar a una nulidad de la elección. Y aquí en el caso de Tamaulipas surgió también otra pregunta.
quién genera la violencia política. Porque finalmente puede estarla generando quien queda en el segundo lugar y quien posteriormente viene y pide la nulidad de la elección por la violencia política. Es decir, a lo que voy aquí tiene que estar plenamente acreditada y tiene que estar acreditado el impacto en los resultados de los procesos electorales. En este asunto, en efecto, volvimos a reiterarle al Instituto Nacional Electoral algunas de las acciones que ya habíamos señalado y conscientes además de este involucramiento del crimen organizado como un fenómeno sumamente grave. De hecho, el tribunal hizo hace poco una encuesta con la ciudadanía en la cual se percibe que una mayoría de ciudadanas y ciudadanos tienen la percepción, el convencimiento de que el crimen organizado interviene en los procesos electorales a través de diversas formas de violencia o también, obviamente, de financiamiento a las campañas. Por eso me parece a mí necesario llevar a cabo esta reflexión de manera a no permitir que las tensiones que se generen entre violencia y democracia hagan que lleguemos a un punto de quiebre en la sociedad. Comparto la inquietud que formula Ciro de hasta dónde el instituto puede intervenir o no intervenir, pero al ver la sentencia, lo que se le pide al INE es tratar de tomar medidas, no tanto obviamente para mandar a su gente y establecer justamente los mapas de riesgo, sino un trabajo de colaboración con autoridades, como en su caso se ha hecho cuando se determinó que había que hacer un plan piloto para que las personas privadas de su libertad pudiesen sufragar el día de la jornada electoral. ¿Qué me inquieta de la violencia? Por una parte, que sí ve en aumento, y por otra parte, esta no intervención por parte del Estado, que deja mucho que pensar y que finalmente a nivel y en el ámbito municipal sí acaban poniendo candidaturas o quitando aquellas que no favorecen. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias a todas las personas. El panel, sin duda, diferentes ópticas, diferentes enfoques, diferentes también elementos de diagnóstico que nos dan una visión más integral al finalizar justamente esta charla. Y me voy a permitir, no obstante, son las 3, con un minuto, con la autorización de los organizadores, me voy a permitir, como una prerrogativa de esta moderación, conceder un minuto más para un cierre a cada una de las personas en la mesa, un cierre de un minuto respecto a sus reflexiones en torno a este ejercicio de inteligencia colectiva. Por favor, doctor Miguel Ángel Lara, adelante. Gracias. A ver, como cierre, ahora que la magistrada está hablando con mucha razón que la violencia no se limita al día de la jornada electoral, quería compartir un breve marco teórico. En el proyecto de integridad electoral tenemos al menos 11 componentes alrededor de la elección. O sea, no solamente es la jornada, sino lo que pasa antes, durante y después. Y esto incluye el registro de electores, el registro de partidos políticos, el financiamiento de campañas, los medios en campaña, la autoridad electoral, los procedimientos electorales. Y bueno, son 11. Y el tema es que el crimen organizado puede tener incidencia más o menos en cualquiera de estos 11 eslabones. Entonces tenemos que trabajar, y ahí es al nivel Estado, no necesariamente las autoridades electorales, porque
Una le toca lo administrativo, otra le toca lo jurisdiccional y sale un poco de eso, pero hacer lo posible para blindar estos 11 eslabones, ¿no? Y es un poco como la frase que usan los americanos: eres tan débil como el eslabón más débil de tu cadena, ¿no? Entonces, los procesos electorales los tenemos que tomar en cuenta como no solamente el día que salimos a votar, sino todo lo que pasa alrededor de eso, las condiciones de la contienda, los registros, hasta la transmisión de resultados. Y creo que, como bien decía Eduardo al principio, la violencia es multifactorial, más en nuestros países, un tema de contexto, y tenemos que apostar a todo el ciclo electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora, por favor, doctor Eduardo Núñez, 1 minuto. No, creo que justo sobre la reflexión que planteaba tanto el consejero como la magistrada, haría mi cierre. Mire, cuando abordamos el fenómeno de la violencia y su relación con las elecciones, o las violencias y su relación con las elecciones, necesitamos poner una mirada no solo sobre los disparadores de las violencias o los disparadores de la inseguridad, los actores y los factores que la explican, sino también sobre el sistema institucional a cargo de gestionarla y sobre la consistencia, orientación y calidad de las políticas públicas que se implementan para gestionarla. ¿A qué me refiero? En ciertos contextos, la gestión efectivamente de los efectos electorales, de las violencias o de la inseguridad, demanda acciones de coordinación, demanda auténticos sistemas institucionales para la reducción de riesgos y la gestión de las amenazas. Esos sistemas institucionales presumen que hay capacidad institucional de respuesta para enfrentar los factores y los actores delictivos, o los actores criminales, o los factores de la violencia. Pero ¿qué pasa cuando el tipo de política pública que se implementa es en sí misma una política que genera violencia? ¿O qué pasa cuando las instituciones y los cuerpos de seguridad han sido influenciados, penetrados por actores criminales y se convierten en actores que generan violencia? Entonces, creo que la reflexión que tenemos que plantear es que a la hora de abordar el fenómeno, necesitamos la mirada sobre el fenómeno en sí, pero también la mirada sobre las respuestas institucionales, sobre la calidad de las normas, sin lugar a dudas, pero también sobre el grado de consistencia institucional, o el grado en que las instituciones y los cuerpos de seguridad tienen la autonomía frente a los actores criminales para poder enfrentarlos. Entonces, enfoque en instituciones y políticas es una variable de análisis central a la hora de establecer las estrategias de reducción, mitigación o erradicación de los factores de violencia e inseguridad sobre las elecciones. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, por favor, le pediremos a la maestra Paula Ramírez. Gracias, Roberto. Muy breve. Yo quiero decir que las autoridades electorales sí sostenemos una permanente colaboración con las fuerzas de seguridad pública responsables de este tema. De otro modo, sería muy difícil recorrer el territorio con el éxito que se hace. Y hay, creo yo, 2 líneas fundamentales en que se hace esa colaboración. Una es ahí donde, tal como lo ha hecho el consejero Ciro, se informa de las rutas, del despliegue que realizamos, se establece un canal de comunicación permanente por si es necesario activar alguna cuestión. Pero desde luego las autoridades electorales no recogemos y no comunicamos, por lo tanto, información sobre las diferentes zonas o regiones en donde prevalecen células del crimen organizado y este tipo de cuestiones. Hay tramos muy puntuales de la organización electoral que tenemos que coordinar, como por ejemplo el traslado de la documentación electoral, que por ley tiene que estar acompañada del ejército propiamente, y hay tramos específicos de mayor, no sé si llamarle riesgo o vulnerabilidad de la elección, por ejemplo, cuando se entregan los paquetes electorales a la ciudadanía, y es cuando la autoridad literalmente deja en manos de la sociedad la elección, la entrega. Y, por supuesto, la recuperación de la documentación en casillas, los cómputos, son momentos clave en donde, desde luego, existe esa coordinación.
Pero por otro lado, la propia autoridad tiene protocolos, digamos, de funcionamiento en el territorio. Cuestiones que son tan obvias como trabajar con luz de día, en zonas que se consideran pues más riesgosas, nunca ir solo, siempre debidamente identificados. Hay incluso en algunos casos algunos botones de alarma en caso de necesitarlo. Y esta es la manera en que, y quiero volver a la idea que planteé en mi intervención, desde las estructuras desconcentradas, muy desconcentradas, pues se logra organizar elecciones en nuestro país. Creo que lo dejo ahí porque hay poco tiempo. Muchas gracias, maestra Paula. Por favor, doctor Ciro Borayama. Gracias. Muchas gracias. Ya se me fue la pila. Algo tengo que apago la pila. A ver, tres comentarios telegráficos. El primero es que yo agradezco mucho el énfasis de que de lo que se trata es de propiciar la coordinación interinstitucional más que la generación de mapas de riesgo, aunque así lo dice la sentencia. Ojalá así podamos avanzar para no meternos en un terreno que puede ser realmente espinoso. Ojalá que cuando nosotros acatemos la sentencia, a su vez la lectura que haya del tribunal hacia lo que nosotros decidamos esté, digamos, influida del espíritu que nos ha expuesto la magistrada. Quiero hacer un comentario sobre la muy interesante ponencia de Eduardo Núñez. Él dice que frente a estas violencias, desde los actores políticos puede ser el adaptarse, ¿verdad?, estar ahí medio coexistiendo con ellas. Otro es pactar la no agresión, otra es denunciar y otra actuar. Creo que hay lo comentamos aquí en corto, hay una quinta forma de reaccionar que me parece la más grave, que es pactar la agresión a otros. Pactar desde las fuerzas políticas con actores criminales. Y eso, digamos, que es lo más delicado, y me temo que de manera muy puntual y localizado es algo que ya empieza a ocurrir. Y tiene que haber una enorme sanción social a esas conductas cuando se pretende. Hablando de una reforma electoral, por ejemplo, para eliminar el financiamiento público ordinario a los partidos políticos. Ya lo decía la magistrada acerca de el riesgo del financiamiento de origen no solo opaco, sino ilegal o hasta delincuencial. Bueno, no generemos en este país, en este contexto, condiciones estructurales de dependencia de los actores políticos del dinero mal habido. No quiere decir eso que hoy no haya quien se acerque a esas fuentes ilegales de financiamiento, pero lo hace por corrupción, por falta de ética, pero no por necesidad. Si quitamos el financiamiento público, estaremos creando condiciones políticas, institucionales, de incentivos perversos para la dependencia de la política de dinero mal habido. Mucho cuidado con que en nombre de la austeridad estemos abriendo la puerta al dinero del narco, de la política, de manera más peligrosa. Y lo último, creo que en la propuesta de reforma constitucional del presidente está desaparecer a los soples y a la estructura permanente en el territorio. ¿Quién va a hacer elecciones? ¿Quién va a hacer las elecciones si no hay una estructura permanente que conozca el territorio y que sepa instalar las casillas? No solo se estaría poniendo en riesgo las elecciones íntegras, sino las elecciones a secas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Por favor, doctora Janine.
Gracias. No, de manera muy breve para concluir, en efecto yo creo que el inicio de la debacle de nuestra democracia sería quitarle el financiamiento público a los partidos políticos para sus actividades ordinarias, que es como viene planteada la iniciativa, y esto sí sería, me parece, que el principio del fin. Y para cerrar con el tema de las violencias, únicamente insistir en que estas nuevas violencias que estamos viviendo, podemos decir que son violencias que se infiltran en los procesos electorales de manera sumamente silenciosa, no llegan a evitar que se lleve a cabo la elección, pero van infiltrándose justamente en estas. Y es una manera de ir dosificando esta violencia para llegar al fin buscado. Y recordar que también esto se tiene que tomar en cuenta, ya que la violencia, lo que va a acabar haciendo las violencias es erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y eso también tenemos que cuidarlo y evitarlo. Muchas gracias. Exactamente, muy bien. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que ha sido muy interesante el panel. Yo no quisiera comentar más por dos razones. Uno, no hay tiempo, y dos, no quisiera editorializar algo que se ha dicho muy bien. Pero sí quisiera concluir con una idea respecto a esta mesa, no lo que se comentó en ella. Me parece que el fenómeno de la violencia es un fenómeno que debe ser revisado de manera integral, pues su presencia es transversal y afecta no solo las elecciones, sino todo el sistema de sostenibilidad de la democracia. También me parece que es fundamental traer el tema al diálogo central sobre la salud de las democracias, involucrando a todos los actores que tienen que ver con la temática, a todas las instituciones del Estado, pero también a la sociedad civil, que tiene mucho que aportar como ejercicios de solución. Y al escuchar este panel me recordó mucho una frase de nuestra Estrategia Nacional de Cultura Cívica: un problema se resuelve al atender sus causas, no solo sus efectos. Muchas gracias.